Un verdadero remador sabe que puede enfrentarse a este tipo de escenarios, pero es parte de lo que es. Venga, y si te cortas, una raya más al tigre, no pasa nada. Venga, campeón. A ver, aquí. Ajá, entonces. No, échate hacia atrás. Ajá, exacto, es el limbo ahí. Eso. Y ahora sí haces balance para que vaya. ¿Estás bien? Sí, pero no paso. Espérate, yo te... Ahí va, agáchate. Ah, ah. Nos encontramos en Isla Damas, Punta Arenas, Costa Rica. Este sitio es un paraíso. Se trata básicamente de un manglar de agua salubre, que es agua salada combinada con dulce, donde podemos ver cocodrilos, monos aulladores, posiblemente monos tití, monos cara blanca, tucanes, de todo. Costa Rica ya saben que es pura naturaleza, es pura vida. El origen del nombre de este sitio está cool. A ver, hay dos teorías, ¿ok? Una es que se llama Damas porque aquí, bueno, en muchas partes de Costa Rica hay muchas de las que se llaman las palmas africanas. Pues aquí crecen mucho más, entonces se supone que aquí los cultivos dan más, aquí suelen dar más y por eso damas. Teoría número uno. Teoría número dos, que creo yo que es la que le acerca más a la realidad, es que se cuenta que solía haber un bar muy famoso de chicas, ¿no? Un bar de damas en el cual pescadores, obreros, conductores de todo el país solían venir porque era un sitio especialmente famoso por sus chicas, por sus damas, ¿no? Entonces, esa es la teoría número dos, que creo yo, no sé por qué algo me dice que ese debe ser el origen real. Ari, podemos ver que viene haciendo el 99% del trabajo. Gracias, Ari, se agradece mucho. No, y les diré que aquí realmente el trabajo de remar es relativamente sencillo. A diferencia de otros lagos, de otros ríos en los cuales tienes que igual ir contra corriente, buscar si ir a favor de la corriente, aquí suele estar la mayor parte del tiempo muy tranquilo, muy neutro. Creo que ya es hora de ayudar a Ari porque vaya que nos está estrellando. ¡Oh no, Ari! ¡Oh! ¡Oh no! Somos ballenas encalladas. Ballenas encalladas. Venga, así se puede. Venga, vamos aquí a separarnos. ¡Ópale! Ahí estamos. ¿Cómo no? Bueno, ya. Voy a dejar la camarita tantito para ayudar aquí a Arisita que está haciendo todo el trabajo. Venga, vamos. Recorramos Isla Damas. A ver qué nos encontramos. Estamos por pasar por el canal Piñuelas, que es uno de los más angostos, más aventureros de la zona. Por eso es que pediré aquí a camarógrafa Arisita que sea a cargo de la captura. Aquí estoy. La captura de foto, de video, ok. Que para esto se requiere a un verdadero experto de... Una verdadera camari. Una verdadera experta del manejo de la cámara. También a un verdadero experto del manejo del remo. Ay, sí. Pues venga, vamos con cuidado. Se advierte que va a ser un camino muy angosto, pero se logrará. Venga. Hombre fuerte. ¡Oh, no! Ahí va, el experto, le dicen. No mames. Se metió en medio. Ay, no. Cuidado, Ari. Y me cuidado. lanza todo a mí. Cuidado. Ahí pasó. Ahí va. ¡No! Ay, ¡ah! Palazo en la frente me tocó. Muy bien. El experto, le dicen. No, está duro. No por nada le dicen uno de los más extremos. Que venga. Hombre fuerte, remo fuerte. Hombre fuerte, remo fuerte. Venga. Ay, cabrón, no. Aquí tienes que agacharte sí o sí, Cuidado. Ahí vamos, venga. Sí se puede. Un verdadero remador sabe que puede enfrentarse a este tipo de escenarios, pero es parte de lo que es. Venga, y si te cortas, una raya más al tigre, no pasa nada. Venga, campeón. Habló el tigre. Ay, güey, eso. Ah, wow, ¿viste arbolote, güey? Ah, Grábalo es enorme. hacia arriba, Ari, ¿ve? Es Qué enorme. es. O sea, es enorme y ve lo delgado que es el tronco. Es muy impresionante y muchas de estas que estamos viendo son las piñuelas. Es muy increíble cómo las mismas raíces, vean, las mismas ramas, perdón, crecen hacia abajo para poder agarrar agua. Es de verdad una cosa, pues la verdad muy increíble, muy hermosa. Pero ya lo saben, siempre lo decimos en el canal, la naturaleza es muy bella, pero también es de miel. Me gusta, pero me asusta. Mira, de repente, hasta no remar es mejor, Sí, solo te empujas. Eso, muy bien, flaca, muy bien. ¡Uy, cangrejote! Ese sí pica, Ese sí pica duro. No mames. Con la macana. Que te salga una venenosa. Cállate. ¡Oh, la verga, está enorme! Este cangrejote, venlo. Ay, güey, me va a brincar. ¿Por qué me pegas tanto? A ver, aquí. Ajá, entonces. No, échate hacia atrás. Ajá, exacto, es el limbo ahí.
Eso. Y ahora sí haces balance para que vaya. ¿Estás bien? Sí, pero no paso. Espérate, yo te... Ahí va, agáchate, agáchate. Bien. Ah, ah. Bien. Muy bien. Wow. Estamos pasando debajo de las raíces de los árboles. Sí, es muy impresionante. Ay, güey, wow. Se hizo con éxito. Muy bien. Aplausos. Aplausos. ¡Wow! Oigan, qué aventura. Estuvo muy bien, de verdad. Muy, muy bien. Me encantó eso de meternos entre los canales pequeños. No. Ves una de árboles. Raíces. Y escuchas animales. No hemos visto animales, pero los escuchamos. Escuché por ahí un mono aullador. Que hacen así. Uno piensa que es un felino y no es un mono. También escuchas muchos pájaros. La verdad, una cosa muy hermosa, ¿eh? Los manglares son una cosa bella y es de verdad una felicidad tremenda que el territorio de Costa Rica los cuide tanto porque están preciosas. Qué nivel de aventura, pero ojo, con cuidado, porque sí es una cosa peligrosona también, ¿ok? Con cuidado. Solamente aviéntense si vienen con un remador profesional como el buen Luisillo, ¿ok? Con Luisillo no les pasa nada, pero vienen solos. Miren, no hago promesas. Ay, estamos pasando por unos canales tenebrosos. Vean esto, vean esto. Y bueno, aprovecho para contarles una leyenda tenebrosa que se cuenta por estas aguas, por estas comunidades. Está muy buena, ¿ok? Está interesante. Saben que a mí me encantan las leyendas así de los pueblos y demás. Obviamente Costa Rica no se queda atrás. Una de las leyendas que más se cuentan acá es la leyenda de la Cegua, ¿ok? Les conté que esta isla muy posiblemente se llama Damas porque, pues, por los bares de damas, ¿no? En los cuales, obviamente, pues, muchos hombres van o iban a ser infieles, ¿no? Entonces, básicamente, la leyenda de la Cegua cuenta que es una mujer muy hermosa que se le aparece a los hombres infieles, a los hombres que andan por ahí de traviesillos, de pitos sueltos por la vida. Entonces es una mujer muy, muy hermosa, cuyo rostro a la hora de concretar el acto se convierte en el rostro de una yegua, de un caballo hembra. Ahí le relincha el rostro. Y pues los hombres se asustan mucho y ya dicen, no, pues ya mejor me porto bien. Que ahora no sé, uno nunca sabe. Tal vez simplemente tú pensaste que era una persona muy atractiva para ti y a la mera hora se prendieron las luces del tuburio, ¿no? Y pues ya te encontraste con una caballona. Esas cosas, esas cosas pasan y no es necesariamente la Cegua, ¿no? Pero es una de las leyendas que se cuentan aquí y pues se lleva mucho con que pues esta es la Isla Damas, que tiene todo ese contexto de infidelidades. ¿Listos para otra historia perturbadora? Pues ahí les va, la leyenda del Rincón de la Vieja, ¿ok? Esta se cuenta sobre todo en las regiones de volcanes de Costa Rica. Básicamente existía Curuandé, que era como el líder de una tribu, ¿no? Hace muchos, muchos años. Y Curuanda, que era la hija del líder, se enamoró del contrincante, del líder de la tribu enemiga. Una cosa que por supuesto está muy, muy prohibida. Se enamoraron, no pudieron contenerse y tuvieron un hijo. Pero cuando el resto de la comunidad se enteró de esto, tuvieron ganas de asesinar al hijo, ¿no? Al producto de este amor prohibido. Entonces Curuanda, intentando rescatar de cierta manera la dignidad de su criatura, subió hasta el volcán y dijo, mejor lo mato yo. Y lo aventó al volcán, hirviendo. Ahí se cocinó el pequeñuelo, ahí murió. Y se dice que hasta la fecha se escuchan los lamentos de Curuanda, que pues realmente son como los vientos fuertes de los volcanes, de las montañas. ¡Wow! ¿No? Pero dicen estos son como los lamentos de Curuanda, o también pues los gritos del bebé, del amor prohibido, llorando, ¿no? Ya después se cuenta que Curuanda se volvió una curandera, ¿no? Como de las montañas, y la gente de todos lados iba a verla porque era como muy buena y demás. Pero qué tal, una leyenda tenebrosa sin duda. Por cierto, si les gustan las historias perturbadoras, les recomiendo que vayan y compren mi libro Historias Perturbadoras, que publiqué recientemente. La verdad está muy bueno, ¿ok? 3 historias, 3 novelillas que yo escribí, ¿ok? Basándome en cosas que he escuchado en mis viajes, metiéndoles mucha imaginación. Y creo que son 3 historias muy buenas, la verdad. Entonces, encuéntrenlo, ¿ok? Enlaces aquí abajo en la descripción. Está en Amazon, está en Mercado Libre, está en librerías físicas, las que se imaginen. Que si su Gandhi, que si su Liverpool, que si su Sanborns, que si Porrúa, todas, y está en muchos países. Entonces dénselo. Historias perturbadoras, seguramente les va a encantar. Es como el anuncio de Dross de hace muchos años, ¿no? Mi libro, Historia Perturbadora.
Por favor, léelo. Sé que te va a encantar. Vean, esta es una de las plantas que más comúnmente crecen acá en el manglar. Pues nos encontramos una semilla que nos explica muy bien cómo es el proceso. Así es la semilla cerradita, ¿no? Esta de acá. Vean, así es como se ve toda cerradita. Entonces eventualmente la puedes tú abrir y te encuentras ya como tal con la semilla, ¿ok? Vean, así se ve, rosita, muy bonito. Como un corazón. Incluso, ajá, como un corazoncito, se ve tierno. Y cuando vemos adentro, vean, ahí ya se va asomando como tal la planta, que parece como un tucán, de hecho, vean, eso se ve muy bonito. Ya después se abre bien y vean, así es como va creciendo la planta. Esta pudimos ver que no se quedó porque posiblemente cangrejos o algo similar la cortaron, no impidió algo que se continuara creciendo, pero así es como se van haciendo y terminan siendo una planta enorme, de verdad masiva, tremenda. Y esto crece abajo, ¿verdad? Exactamente, esto puede, su primera parte puede inclusive crecer debajo del agua. Parte de su vida va a estar bajo el agua. Igual recordemos que aquí la marea baja y sube, entonces va a tener parte del día que va a estar expuesto al sol para poder hacer el proceso de fotosíntesis y demás, y después cuando la marea sube, totalmente cubierto. Entonces, si echamos esto al agua, ¿estamos ayudando a que crezca o no? Esto el agua lo va a mover y lo va a llevar donde ya donde va a pueda crecer, porque esto no flota, esto se hunde. Este se va a hundir con su parte exterior de acá. Eso es lo que le ayuda de hecho a flotar para moverse mucho más lejos, que algunas veces el río la lleva hasta la boca de la playa y llega a ser un nuevo manglar en otro lugar. ¡Wow! Oye, qué belleza, ¿eh? Qué maravilla. Miren qué mágica es la vida en todos lados, y la vida en los manglares no se queda atrás. Pues hemos regresado, hemos culminado. Qué locura que cuando partimos esos botes estaban sobre tierra y ahorita ya están sobre agua, constantemente sube, baja. Es muy impresionante, ¿ok? Muy cool. Agradecimiento especial a Arisita, que se encargó de la remada en los momentos en que yo estaba grabando. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta aventura por los manglares de Costa Rica. Qué hermoso estuvo, y una vez más se repite, Costa Rica es pura vida. Nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo. Adiós, pura vida. Pura vida. Hace tiempo que no me pico un cangrejo en la mano. Pero me quiere picar. Baja la cabeza. Hace tiempo que no me pierdo en los manglares.